Desde el inicio de los tiempos, en la Tierra ha existido el balance. Luz y oscuridad. Orden y caos. Paz y guerra. En el video del día de hoy, discutiremos específicamente sobre uno de dichos balances, el de la bondad y la maldad. Mientras investigaba ideas para realizar un nuevo video, me topé en un foro de internet con un tema interesante. Verán, el título de la publicación que encontré era La Biblia del Diablo. Esto debe ser una broma, pensé. Un título clickbait cuya única misión era hacer que personas curiosas como yo interactuaran con la publicación. Qué equivocado estaba. La Biblia del Diablo sí existe, aunque tiene otro nombre un poco más formal. Esta es llamada el Codex Gigas. En el video del día de hoy hablaremos sobre la oscuridad que esta podría causar en las manos equivocadas. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Probablemente muchos de ustedes ya están ansiosos por empezar el video y no se preocupen, el día de hoy no los retendré tanto. Solo quería agradecerles por su continuo apoyo y asegurarles que día tras día mi equipo y yo nos estamos esforzando cada vez más por traerles contenido de calidad. Si les han estado gustando los últimos videos, por favor no olviden compartirlos y suscribirse si no lo han hecho. Habiendo dicho esto, ahora sí, de vuelta al video. Empecemos con lo básico, el Codex Gigas. Este es un manuscrito medieval único en su tipo. Se cree que fue creado a inicios del siglo XIII. Según los historiadores, probablemente fue escrito por un solo monje en Bohemia, la cual es actualmente conocida como República Checa. Codex Gigas viene del latín libro grande. Y déjame decirte que eso no es una exageración. El libro mide aproximadamente 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y tiene un grosor de 22 centímetros. Así es, estamos hablando de un libro de casi 1 metro de altura. Y no solo eso, se estima que el libro pesa alrededor de 75 kilos, lo cual, si ponemos en comparación, podría ser el peso de una persona adulta. Era tan pesado que, usualmente, cuando este se transportaba, 2 personas tenían que cooperar para levantarlo sin dañarlo. Pero, ¿qué es lo que había dentro de este libro? ¿Cuál es la razón de que fuera tan grande? ¿Qué es lo que posiblemente podía contener para justificar su creación? Eso es simple. Información. Eso es lo que tenía. Muchos de ustedes probablemente escucharon eso y pensaron, pues sí, ¿no? Esa es literalmente la razón de ser de los libros. Bueno, están en lo correcto. Pero información es la mejor manera de resumir los contenidos del libro. Verán, el libro cuenta con 620 páginas con distintos tipos de temas. Entre ellos, los contenidos del Antiguo y Nuevo Testamento en Vulgata, textos antiguos, rituales para realizar exorcismos, invocaciones de entidades, un compendio de medicinas y remedios caseros, rituales, una lista grande de pecados, entre muchas otras cosas. Pero ahora, lo que muchos de ustedes probablemente se están preguntando, ¿por qué se le conoce como la Biblia del Diablo? Bueno, hay una razón principal, su contenido.
Este libro tiene al diablo dentro, de manera literal. Una de sus hojas contiene una ilustración del diablo a página completa. Ahora, sé que el decir a página completa tal vez no significa mucho para ustedes, pero les recuerdo, este libro es de casi 1 metro de altura. Una ilustración del diablo a página completa es prácticamente un dibujo enorme. Imagínate la sorpresa de los monjes que la encontraron por primera vez. Mientras ellos se encontraban hojeando el libro, encontrando todo tipo de información, de un momento para otro, se toparon con la figura de un demonio enorme dibujado con detalle de manera perturbadora. El demonio era de piel verdosa, garras en manos y pies, cuernos rojos y una lengua partida a la mitad que sobresalía de su boca. El demonio aparece en un paisaje desolado, con 2 torres oscuras enmarcando la escena. Cuando este libro fue descubierto, la imagen causó un impacto inimaginable. Tan así que, rápidamente, corrió el rumor de que el mismo diablo había ayudado en su creación. La leyenda que se creó es interesante. Según el relato medieval, el Codex Gigas fue una obra de un monje que hizo un pacto con Satanás. Se cuenta que este monje había cometido un pecado terrible y, como castigo, fue condenado a una muerte inminente. Desesperado por salvar su vida, prometió a sus superiores algo imposible: escribir en una sola noche el libro más grande del mundo. Este contendría la Biblia entera y todo el saber conocido. La leyenda dice que, cerca de la medianoche, cuando el monje comprendió que no lo lograría, invocó al diablo pidiéndole ayuda. Satanás accedió a completar el trabajo a cambio de algo: que el monje incluyera su retrato en una página del libro y, por supuesto, que le entregara su alma posteriormente. Al amanecer, los monjes habrían encontrado el códice terminado milagrosamente. Es por historias como esta que el Codex Gigas quedó bautizado como la Biblia del Diablo. ¿Qué les parece si ahora profundizamos muchísimo más en lo que este libro contiene? Al oír el nombre Biblia del Diablo, uno podría imaginar un texto lleno de invocaciones satánicas o conocimientos prohibidos. Pero como dije anteriormente, el Codex Gigas es en esencia una biblioteca medieval compilada en un solo volumen. Su creador recopiló en él obras muy diversas, desde las más sagradas escrituras hasta manuales prácticos de medicina y fórmulas mágicas. En otras palabras, contiene de todo, desde lo más normal hasta lo más oscuro. Enfoquémonos primero en lo más normal o esperado. El núcleo del códice es, efectivamente, la Biblia en latín. Además de esto, incluye una traducción de la Biblia al Vulgata. Pero no se detiene ahí, ya que inmediatamente después siguen obras que podríamos llamar enciclopédicas e históricas. Por ejemplo, incluye las antigüedades judías y la guerra de los judíos de Flavio Josefo, un historiador del siglo I, cuya perspectiva fue muy valorada por la Iglesia. Estos textos narran la historia del pueblo judío y la destrucción de Jerusalén por los romanos, aportando contexto histórico a la Biblia. También hallamos la Crónica Bohemorum, escrita por Cosmas de Praga. Esa es la primera historia escrita de Bohemia, que es la región en donde se creó el códice. Esta abarca reyes, batallas y leyendas locales. También contenía las etimologías de San Isidro de Sevilla. Este fue un santo español del siglo VII.
y él escribió una especie de enciclopedia del conocimiento de su tiempo. Sus etimologías resumen información sobre todo tipo de temas: gramática, medicina, matemática, teología, historia natural, entre otros. Es impresionante que este códice realmente intentó reunir todo el conocimiento del mundo, tal como la leyenda afirmaba. Hasta aquí, todo suena relativamente común, pero lo que realmente distingue al Codex Gigas es su lado oscuro. Los textos mágicos y rituales que también se pueden encontrar en sus páginas. Después de los textos principales, el códice incluye fórmulas de conjuros, hechizos, rituales de exorcismo, cómo curar enfermedades misteriosas y cómo protegerse de la maldad. Uno de los hechizos es particularmente perturbador, ya que es contra la fiebre, pero tiene algo extraño. El texto te cuenta que, para deshacerte de la fiebre, primero tienes que invocar a una criatura llamada Tino, el cual se describe como un monstruo de 150 garras. Una vez invocado, lo que hay que hacer es ordenarle que deje de atormentar al paciente y que se duerma para siempre. En otro ritual se describen pasos para atrapar ladrones mediante invocaciones y ceremonias. Es interesante ver cómo en tiempos pasados el hacer rituales y magia era bien visto siempre y cuando se utilizara para acabar con algo malvado. Una de las secciones más interesantes del Codex Gigas es la sección de Confesión de los Pecados. Este texto aparece justo antes de la ilustración del diablo y se trata de una lista de pecados, grandes y chicos, que un clérigo confesaba mientras pedía perdón y misericordia. La lista es larguísima. A mí en lo personal me parece muy curioso que, justo después de este listado, viene, como mencioné antes, la ilustración del diablo, pero después de esta, viene otra ilustración enorme de lo que muchos teorizan es una representación del cielo. Para mí, esta es una forma visual de decir: estas son las dos opciones que tienes, el bien y el mal, el cielo y el infierno. El códice también trae un calendario completo de festividades, donde se señalan días de santos y aniversarios de fallecidos locales. Este calendario consta de 12 páginas y servía para saber cuándo se conmemoraba a ciertos santos o figuras importantes de Bohemia. Incluye 1539 nombres en su necrologio. Si me preguntas a mí, una parte del libro pareciese ser algún tipo de enciclopedia de información importante religiosa, pero al mismo tiempo da una especie de aire a lo que pareciese ser un diario personal. Esto solo me deja con más dudas de las que comencé, como por ejemplo, ¿cuál es su razón de existir? Volvamos al origen del códice para intentar encontrar la respuesta. Para empezar, ¿quién lo hizo? Tenemos la leyenda del monje condenado que pidió ayuda al diablo, la cual es muy interesante, pero seamos realistas. No existe ningún tipo de evidencia de que este haya sido el caso. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente sabemos de su creación? Los registros históricos y el análisis paleográfico nos proporcionan pistas confiables. El Codex Gigas fue creado en Bohemia, una región de la actual República Checa. La primera página del manuscrito tiene una nota que señala el monasterio benedictino de Podlasis, cerca de la ciudad de Trudim, como el propietario original del libro. Esto sugiere que allí se inició o se guardó originalmente. Pero hay un pequeño problema. Podlasis era un monasterio pequeño y modesto. De hecho,
era tan irrelevante que no se conoce ningún otro manuscrito importante proveniente de ese lugar. ¿Cómo es que un monasterio tan humilde planeó un proyecto tan ambicioso y costoso? Ese es un misterio que, hasta el día de hoy, no ha sido contestado. El libro no está firmado por ningún autor, pero los historiadores han hecho teorías. En la sección de calendario y necrologio del libro aparece un nombre destacable: Hermanus Inclusus. Esto, traducido del latín al español, sería algo como Hermán el recluido. Este término indicaría un monje recluso o penitente. Múltiples historiadores han propuesto que este hermano podría ser el autor del códice. En esa época era normal que los monjes se encerraran por años como forma de penitencia y devoción. Muchos historiadores teorizan que Hermann usó su tiempo de reclusión para escribir el Codex Gigas. Algo en lo que muchos teólogos coinciden es que el libro fue escrito por una sola mano. Múltiples estudios caligráficos modernos han examinado la escritura en todas las más de 600 páginas y encontraron una uniformidad increíble. La forma de las letras, la tinta, el estilo, todo apunta a un único escritor de principio a fin. Expertos estimaron que escribir el Codex Gigas pudo haber tomado de unos 20 a 30 años de trabajo continuo. La Biblioteca Nacional de Suecia hizo cálculos. Si el monje trabajara 6 horas al día, 6 días a la semana, podría haberlo terminado en unos 5 años, en teoría. Pero claro, un monje real tendría muchas otras obligaciones, como por ejemplo rezos y labores del monasterio, lo cual haría que no pudiera dedicar tantas horas diarias a transcribir y copiar. Cambiemos un poco la situación y digamos que solo trabajaba 3 horas al día. Con esto, el tiempo subía a unos 10 años. Además, no solo era escribir. Antes de copiar, tenía que preparar las páginas con líneas de guía. Y luego de copiar el texto, decorar las iniciales e ilustraciones con varios colores. Sumando todo esto, los expertos concluyen que es perfectamente plausible que tomara 2 o 3 décadas en completar el códice. En cuanto a cómo se hizo materialmente, el códice está escrito en pergamino, que es cuero animal especialmente preparado. Se estima que, para las 620 páginas, fue necesario sacrificar a unos 160 animales. Existe una creencia de que se utilizaron pieles de burro para este. Es por cosas como estas que hay tanto debate sobre la creación de este libro. Solo un noble muy rico o la iglesia podrían financiar un proyecto de esta escala. Tal vez el monasterio recibió alguna especie de patrocinio externo, pero nuevamente, este monasterio era muy pequeño y humilde. ¿Por qué la iglesia le confiaría un proyecto de esta magnitud? Parece ser que mientras más sabemos de este libro, más se envuelve en un aura de misterio. Incluso podría decir que cada vez pienso más que sí hubieron fuerzas sobrenaturales en juego. Otro de los misterios más alarmantes del Códex es que originalmente tenía 640 páginas. Así es, alrededor de unas 20 páginas fueron removidas en algún momento desconocido. ¿Quién las quitó y por qué? Nadie lo sabe con certeza. Algunas teorías dicen que podían contener alguna información sensible o prohibida, tal vez algo que alguien quiso ocultar. Pero en el libro ya se habla de exorcismos y rituales de invocación,
¿Qué otra cosa podría haber sido tan malévolo u obscuro como para que se meritara remover las páginas? ¿Tú qué opinas? Con un objeto tan singular, era inevitable que surgieran historias a su alrededor. Ya hablamos de la leyenda principal, pero con el paso de los siglos se han agregado muchísimas más historias interesantes. En algún momento se decía que el Codex Gigas llevaba consigo una maldición. Quien sea que lo poseyera era inmediatamente abatido con mala suerte y desgracias. Esta fama probablemente surgió porque el libro, a diferencia de muchos manuscritos que permanecieron en una sola biblioteca o monasterio, cambió de propietarios múltiples veces y, casi siempre, en circunstancias desafortunadas. Por ejemplo, el monasterio de Postlaci, que originalmente lo tenía, quebró financieramente a fines del siglo XIII, obligándose a vender el códice a otro monasterio, los cistercienses de Sedlec, los cuales se hacían llamar los monjes blancos. Luego, Sedlec también pasó apuros y el libro terminó en manos de los benedictinos de Broumov, y de ahí pasó al emperador de Bohemia. Unos años más tarde, los suecos lo tomaron como botín de guerra, así haciendo su camino a Suecia. Poco después de su llegada ocurrió un incendio catastrófico. Estas coincidencias alimentaron la idea de que el libro traía problemas, fuera a donde fuera. Otra historia nos remonta a 1858. En esta se contaba que en la Biblioteca Real de Suecia, donde el libro residía, un guardia se quedó encerrado accidentalmente por una noche. Según el relato, el hombre presenció cómo los libros empezaban a bailar en el aire, levitando de los estantes, todos y cada uno de ellos liderados por nada más y nada menos que la Biblia del diablo, que flotaba abriendo sus páginas con el mismísimo Satanás bailando entre los libros. A la mañana siguiente lo encontraron en estado de shock, balbuceando incoherencias debajo de una mesa, y lamentablemente jamás recuperó la cordura. Llegamos al final de este recorrido y, aunque no pudimos contestar algunas de nuestras dudas, es interesante saber sobre este tipo de temas. Además, creo que hay algunas cuantas cosas que, aunque no hayan sido confirmadas al 100%, podemos intuir de manera natural. Como por ejemplo, ¿por qué se creó? En lo personal, siempre he creído que el ser humano es curioso y le gusta entender el porqué de las razones. Para encontrar esta respuesta, solo tenemos que vernos al espejo. A lo largo del tiempo, hemos acumulado información para que ésta no sea perdida. Ahora que tenemos internet, es muchísimo más fácil guardarla, pero en aquellos siglos, un solo volumen que contenía la Biblia, historia, ciencia, medicina y magia, era como tener un arsenal de conocimiento. No muchos podían leer en ese entonces. Tener acceso a este códice habría sido un privilegio de unos pocos monjes y eruditos. Es normal que, como humanos, queramos saber más y más. Por algo le dieron clic a este video, ¿no? Ya sobre el porqué de sus dimensiones o cómo rayos fue que su autor lo escribió, será algo que ustedes tendrán que pensar. Personalmente, al conocer la historia del Codex Gigas, siento más admiración que miedo. Admiro la dedicación del creador que dedicó prácticamente la mitad de su vida en compilar información para la posteridad. Asimismo, la calidad del libro es impecable. Solo un libro hecho por expertos podría durar los 700 años que lleva este y mantenerse en tan buenas condiciones. Aquí es donde me gustaría hacerles una pregunta. Si pudieran pasar una noche con este libro, ¿lo harían?
Puede que muchos de ustedes simplemente piensen que es un libro como cualquier otro, pero quién sabe, tal vez la Biblia del diablo podría sorprender a uno que otro valiente que intente sumergirse en sus páginas. Con esto terminamos el video del día de hoy y si les gustó, nuevamente no olviden compartirlo, darle like y suscribirse si no lo han hecho. Eso ayuda bastante a mantener la calidad del canal y en lo personal se me hace muy bonito ver que cada vez estamos recuperando más gente interesada por Patos Potions. Les recuerdo aún así que tengo otros 3 canales por si les gustaría pasarse por alguno. Uno es de chismes, noticias y dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. Otro es de videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y en el último se suben todas mis transmisiones en directo que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Ese es Patos Bots. Asimismo, hablando de Twitch, no olviden pasarse por ahí si gustan formar parte de la comunidad y si sí lo hacen recuerden decirnos que vienen de parte de Patos Potions. Si lo hacen les daremos una cálida bienvenida. Todos los links van a estar abajo en la caja de descripción. Y ahora sí que sí, me despido no sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.